Hola, muy buenas tardes a cada uno de los estudiantes que están conectados ya desde la UTM Radio aquí en la Universidad Técnica de Manabí. Mi nombre es Joana San Pedro Mera, la docente que va a impartir la materia de Sociedad y Cultura. Bien, ahorita estaba revisando, aquí si se pueden dar cuenta ustedes en el blog de la UTM Radio, ustedes pueden interactuar en donde dicen aulas radiales. Usted ya busca, en este caso, la materia de sociedad y cultura. Estaba revisando, aquí hay estudiantes que han enviado la asistencia, pero ¿cómo les recuerdo? ¿Cómo tienen que ustedes marcar la asistencia? Primero, desde su correo personal, usted envía ahí donde dice usted envía nivelación.sociedadycultura@gmail.com. ¿Ya? Entonces, donde dice asunto, usted ubica asistencia, por ejemplo, 4M01. Y en la parte de abajo donde se escribe el texto, usted va a tener que ubicar los apellidos y nombres completos y envía la asistencia. Aquí, igual, por esta semana vamos a dejarlo pasar. Estaba viendo que el estudiante aquí, Galo Antonio, ha puesto en los comentarios, Galo Antonio Borbor Prado, presente, 2002 M04, pero como ya les indicaba antes, usted tiene que hacerlo a través de su correo personal o en su defecto en el blog de la UTM Radio. Usted ingresa a Sociedad y Cultura y en la parte de abajo dice, aquí dice asistencia. ¿Ya? Entonces, desde ahí usted ingresa para que desde su correo, pueda enviar la asistencia. Otra vez le repito, ¿cuál es el correo en el cual usted va a enviar la asistencia en la materia de Sociedad y Cultura? Es nivelación.sociedadycultura@gmail.com. ¿Cómo va a enviar eso? Ahí donde dice asunto, usted va a ubicar asistencia 4M0102, bueno, dependiendo en el curso en el cual usted está. Y en la parte de abajo donde se escribe el texto, usted va a ubicar sus apellidos y nombres completos. Bien, bueno, por esa parte está entendido. Tenemos también lo que es los repris. En un caso que usted no pueda escuchar o que de pronto no entendió algo, usted puede escuchar los repris. ¿Cuándo es el horario de los repris? Hoy día miércoles el repris sería a las 6 de la tarde. El día jueves de 8 de la mañana y luego a las 8 de la noche. El día viernes 8 de la mañana y en la tarde a las 5. El día sábado 7 de la mañana, luego a las 6 de la tarde y el día domingo 8 de la mañana y luego a las 6 de la tarde. Bien, entonces no hay ninguna excusa de que usted vaya a decir que no entendió, que no escuchó o cualquier cosa. Usted puede repetir, puede escuchar los repris. Bueno, entonces hoy día vamos a dar inicio con la primera clase, ¿sí? Entonces, la siguiente semana me indican que todas las clases van a estar subidas en YouTube. Ya está, desde la clase anterior ya está en YouTube para que usted también pueda escuchar la clase, pueda descargarlo. Eso está compartido en el Facebook de la UTM Radio para que usted pueda escuchar en el CEPAY, en el Facebook del CEPAY UTM también está. Entonces, por cualquier medio usted puede escuchar la clase. Entonces, no va a haber ni una excusa, como antes decían los estudiantes, venían aquí a preguntarle a los compañeros que no escucharon, que se fue el internet, que vivo lejos. No hay excusa, estudiante, para que usted pueda escuchar su clase. Usted tiene que buscar los medios. Si en su casa usted no tiene internet, entonces usted puede acercarse acá en la universidad, puede ser en la biblioteca o en alguna facultad. Usted puede acercarse y hay internet, el wifi. Entonces, de cualquier manera, usted tiene que escuchar su clase, ¿ya? Entonces, que no vaya a ser motivo, como antes les decía,
que hay estudiantes que dicen, no, es que no tengo internet en mi casa y no escuchan la clase. Entonces ustedes pueden venir aquí a la universidad, escuchar en la biblioteca, pueden prestar una laptop, pueden prestar una tablet para que usted pueda escuchar. Bien, vamos a iniciar hoy día con lo que es la historia universal. ¿Cómo fue el inicio de la historia? Pero para saber de lo que vamos a hablar, que es de la historia universal, primero, ¿qué es la historia? De pronto usted se ha escuchado historia desde la escuela, en el colegio, pero a veces uno dice, ¿y qué es eso de la historia? Bueno, la historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. Se denomina también al periodo de trascendencia desde la aparición de la escritura hasta la actualidad. Y tenemos que tener en cuenta también que la historia tiene como protagonista principal que es el hombre. Entonces, siempre la historia ha sido un tema que se ha discutido, siempre va a ser tema de discusión porque siempre uno quiere saber cómo fue que empezamos a la sociedad. Entonces, eso viene desde muchos años atrás. Entonces, para poder comprender un poco más acerca de la historia, hemos dividido a la historia en 4 periodos. Entonces, primero empezamos con lo que es la Edad Antigua. ¿Cuándo empieza la Edad Antigua? En el año 3000 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Esta Edad Antigua, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por el surgimiento de grandes imperios. Se inicia con la aparición de la escritura aproximadamente en el cuarto milenio antes de Cristo y finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 de nuestra era por la invasión de los bárbaros. Esta edad comprende el estudio de la historia de Oriente, de Grecia y de Roma. ¿Ya? Entonces, podemos ver aquí desde unos inicios, ahora nosotros hemos podido, o las personas que están siempre viendo qué es lo que ha habido, estudiando qué es lo que ha habido antes de nuestra civilización, han encontrado fósiles, han encontrado de pronto telas, han encontrado algunos instrumentos como armas, en el cual eso ha servido para que poco a poco vayamos viendo cómo es que ha ido trascendiendo nuestra historia. La principal característica de este periodo, o sea, de la Edad Media, es la existencia de un sistema político, económico y social llamado feudalismo. La Edad Media finaliza con la desaparición del Imperio Bizantino, al ser ocupada su capital, Constantinopla, por los turcos otomanos. Duró unos 1000 años, más o menos en todo ese proceso. Fue unos 2000 años que duró lo que se le denomina lo que es la Edad Antigua. Bien, la Edad Moderna. ¿Cuándo empieza la Edad Moderna? Esto empezó en el año 1453 y culminó en el año de 1789. Se caracteriza por la expansión de la civilización europea a otros continentes, el surgimiento de monarquías absolutas y la transición de un sistema económico y social llamada capitalismo. Su final está marcado por la Revolución Francesa. Aunque muchos historiadores consideran que esta edad se inicia en 1492, año de descubrimiento de América. Más o menos se estima que fue en ese año, en esos tiempos, cuando fue el descubrimiento de América, que era lo de la Edad Moderna. ¿Ya? Y vemos por último lo que es la Edad Contemporánea. Cuando inicia, más o menos se estima que en mediados del siglo XVIII, como por el año de 1789, hasta nuestro día. O sea, nosotros estamos en la Edad Contemporánea.
Este es el periodo de los grandes avances tecnológicos y el desarrollo de la industria. Esta división de la historia universal se ha hecho y se ha tenido en cuenta solamente los acontecimientos europeos. En el caso del continente americano, la Edad Moderna empieza con el descubrimiento de estas tierras en el año de 1492 y la Edad Contemporánea se inicia con la independencia de las 13 colonias inglesas en el año de 1776. Otros historiadores han tratado de presentar una división distinta a estas, pero no han tenido aceptación por el consenso universal. ¿Ya? Entonces, bueno, hay algunas personas que dicen una fecha, pero entonces más o menos es un aproximado. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de la fuente histórica? ¿De dónde hemos traído todo? ¿De dónde sabemos o cuáles son las bases que tenemos para decir que fue en tal año? Ya. Las sociedades humanas, a medida que han pasado el tiempo, los años, se va desvaneciendo poco a poco. Van dejando una huella de su paso por el tiempo. Dichas huellas son estudiadas por los historiadores que las utilizan para conocer e interpretar el pasado. A dichas huellas la llamamos fuentes históricas. Para conocer el pasado, los historiadores especialistas que estudian la historia se hacen preguntas y las responden a partir de algunas fuentes de información histórica. Es decir, que cualquier documento que aporte información del pasado, como las fuentes, pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, como antes les decía, textos antiguos, los fósiles, fósiles son los restos animales que han estudiado los paleontólogos, restos materiales que han desterrado los arqueólogos, bueno, entre otras cosas también como las armas, por ejemplo. ¿Ya? Para facilitar el análisis y la explicación, el historiador divide la información en varios tipos o categorías, como es la economía, la sociedad, la política, cultura, el arte, entre otras. Igualmente, organiza cada acontecimiento siguiendo un orden cronológico. Los hechos se encadenan temporalmente, empezando por las causas previas que lo han provocado y terminando las consecuencias posteriores que lo provocan. Aquí tenemos lo que son las líneas de tiempo. Las líneas de tiempo, ¿qué son? Las líneas de tiempo es el eje o una línea cronológica, que es un gráfico. Si ustedes pueden investigar un poco, también pueden encontrar a través del internet. Ahí hay una línea de tiempo donde divide a la prehistoria, que antes de nosotros, y lo que es la historia. ¿Ya? Las grandes civilizaciones asiáticas como son la China e India, la ubicación temporal, espacial, orígenes, los recursos, la religión, todas estas aportaciones son las que nosotros vamos a estudiar para que ustedes más o menos vayan teniendo en cuenta qué es lo que han aportado a nuestra sociedad estas culturas. Por ejemplo, si nos ponemos, vamos ahorita a un corte y ya regresamos con la clase. Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como @UTM_radio. UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Bien, seguimos aquí. Estaba leyendo los comentarios que hacían ustedes a través de la plataforma de la UTM Radio. Aquí me indica Jefferson, Omar Valencia Macías, dice que ¿qué pasa si es que los repris no los puede ver? Dice que no lo puede ver, pero si es el reprise, se supone que usted sí puede observarlo, por eso ya está grabada la información y usted puede escuchar sin ninguna novedad. Ya al momento de que usted está aquí, que ha puesto presente o que ha hecho una pregunta,
O por última opción, si es que de pronto se cuelga, como dice usted, pero hasta donde yo tengo entendido no hay ninguna interferencia, si está saliendo todo bien al aire, ¿verdad? Sí, sí está escuchándose. Pero en el caso de que usted no pueda escuchar, que se cuelgue, que se le vaya en internet en su casa, que no sea bueno, para eso está los reprise. Otra vez les repito, ¿cuándo son los reprise? Hoy día miércoles a las 6 de la tarde va otra vez a hacer el reprise. El día jueves a las 8 de la mañana y luego a las 8 de la noche. El día viernes se reprisa 8 de la mañana y luego 5 de la tarde. El día sábado se reprisa 7 de la mañana y luego a las 6 de la tarde. Y el domingo a las 8 de la mañana y luego a las 6 de la tarde. También usted puede escuchar la clase en YouTube. También los chicos aquí suben la información. Entonces usted puede escucharla. Entonces no hay ningún inconveniente o pretexto para no escuchar. Si no puede escucharlo ahorita o puede escucharla en cualquier momento en las horas indicadas que ya le dije. Aquí también me hacen una pregunta sobre si la palabra el correo para que usted pueda enviar su asistencia es nivelación sin tilde, todo en minúscula y es unido todo, nivelación.sociedadycultura@gmail.com. Usted ubica donde dice asunto desde su correo personal, usted pone ahí para nivelación.sociedadycultura@utm.edu.es. ¿Ya? Entonces usted envía el correo donde dice asunto pone asistencia 4M01 o dependiendo del curso en el cual usted está y envía la información o el correo que sería la asistencia. Entonces que tengan cuidado que no le van a poner nivelación, es sin acento o sin tilde. Ya, aquí también me dicen que, referente, hoy día vamos a ver sobre las clases, sobre los periodos que, para poder entender un poco la historia, sobre la edad antigua, media, moderna y contemporánea. Esos son los 4 periodos de la historia. Bien, le agradecemos aquí, también está López Mesa, Gonzalo Josué, pero tengan presente, chicos, que por esta vez les voy a hacer valer la asistencia como ustedes lo han puesto aquí como un comentario. No es en el comentario que usted tiene que enviar, sino a través de su correo personal, de su correo electrónico. ¿Sí? Entonces, no es aquí por medio de los comentarios. En el comentario usted pone algo que usted no entienda, usted ubica ahí su comentario o alguna pregunta referente a la clase que estamos dando. Bien, seguimos. Entonces, nos quedamos en antes. Vamos a decir las civilizaciones China e India. Vamos a ver lo que es la ubicación, la organización social y cuáles son las manifestaciones culturales que ha visto durante todo este tiempo. En la civilización china, la ubicación, ¿dónde se fueron ubicados ellos? Dice que se desarrolló a orillas de los ríos Yangtze, Qian-o, río azul, y Huangho o río amarillo. Es ahí donde se ubicaron o donde ellos fueron procedentes, la civilización china. Donde se organizaban ellos socialmente en el patriarcal. ¿Qué es eso? Es el padre que ejercía la autoridad sobre la familia. Él era el que mandaba. Él tenían que obedecerle lo que decían. Era el papá el que mandaba a esta tribu o a esta sociedad. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales de esta civilización china? La invención de la escritura, la brújula, el papel, la pólvora, la porcelana, la tinta y los pinceles. La predicción de los eclipses solares y el cálculo del curso de los cometas y los meteoritos. Todas estas manifestaciones todas estas cosas fueron los que ellos crearon. Ahora, la civilización india, ¿dónde se ubicaron ellos? Esto tuvo origen en el valle del río Indio al sur de Asia. ¿Cuál es su organización social? Sistema de castas inamovibles.
sacerdotes o brahmanes, kshatriyas, nobles, guerreros, gobernantes y militares, artesanos, mercaderes, comerciantes y campesinos libres. Las manifestaciones culturales tenemos que era notable el desarrollo en aritmética y geometría, o sea, eran muy pilas los chicos para hacer todos los cálculos. Creación de un sistema decimal y la introducción del cero. La literatura india produjo obras como las Vedas, el Maranatha y el Ramayana, religiones hinduistas y budistas. Eso en cuanto a las civilizaciones china e india. La civilización china fue una de las civilizaciones más influyentes para el continente asiático. ¿Por qué? O no solamente para el continente asiático, sino también para el resto del mundo. Está ubicado originalmente en las cercanías del río Amarillo y río Azul. Logró progresar rápidamente gracias a sus fértiles suelos y al favorable paisaje natural, sin contar su admirable sed de progreso y creatividad. Sus grandes avances tecnológicos, astronómicos, artísticos, arquitectónicos, entre otros, hicieron de esta cultura una de las más grandes y reconocidas de todos los tiempos, ganándose un significativo lugar en la historia universal. Su organización social y económica. La economía desde el comienzo, en su organización, la China estuvo basada principalmente en lo que es la agricultura, pero posteriormente fueron creadas las industrias, por ejemplo, la metalúrgica, especialmente en lo que es el bronce, la porcelana y la seda. Estos productos hicieron que los chinos tuvieran un buen comercio. Y esto llegó a extenderse hasta el mundo mediterráneo. La organización social. La estructura social de la civilización china se caracteriza principalmente por la existencia de una gradación, su escrupuloso respeto por las jerarquías. En la plenitud o esplendor se encuentra el emperador, considerado de origen glorioso, y se pensaba que había recibido su poder por virtud o por las órdenes de los dioses. Por supuesto, el emperador se ubicaba en la aristocracia nobiliaria, que es la corte. Esta aristocracia estaba compuesta también por terratenientes y por caudillos militares, que establecían cargos en el ejército. El tercer nivel se ubicaban los mandarines, funcionarios de confianza del imperio, que a su vez estaba formado por los gobernadores, jueces, funcionarios policiales, recaudadores de impuestos y supervisores de las labores agrícolas. Los mandarines se preocupaban de la vigilancia agrícola y el buen funcionamiento del regadío. Por otro lado, los campesinos que pertenecían a la mayoría de la población se encontraban en un cuarto nivel. Estos trabajaban los campos de los terratenientes en condición de arrendatarios. Finalmente, en este último nivel estaban los esclavos, que eran las personas más perjudicadas. Eran prisioneros de guerra y habían perdido totalmente su libertad por las deudas. Alguien que debía, que no tenía cómo sustentar sus deudas, lo que hacían era que los utilizaban como esclavos. Entonces, ellos tenían, cada uno tenía sus jerarquías para así poder poco a poco tener sus rangos. Entonces, eso hacía de que ellos fueran muy organizados al momento de hacer lo que es concerniente a la sociedad y la economía. Entonces, yo les voy a hacer una preguntita. La estructura social de la civilización china, ¿por qué se caracteriza principalmente? Entonces, espero sus respuestas para ya ir teniendo en cuenta sus participaciones. ¿Y quién era la persona, el de mayor rango social aquí en la China? Entonces, esas preguntas para que las vayan contestando. Ya, en cuanto a la organización política, aunque no se conocen datos específicos sobre los primeros inicios de la política en China, se sabe que la mayoría de las dinastías que
iniciaron este territorio utilizaban un sistema semejante a la monarquía absoluta, bajo el poder de un emperador que era reemplazado por un heredero tras su muerte. O sea que si se moría el emperador, tenía el hijo, entonces él era el que tomaba control de los pobladores, en este caso. Las dinastías que rigieron China fueron la dinastía Xia, dinastía Shang, dinastía Zhou, dinastía Qing, Han y Jin. Otro aspecto de la civilización china fue la burocracia, a la que se le dio mucha importancia dentro del gobierno nacional. Este sistema estaba a cargo de los funcionarios públicos y con el paso del tiempo fue generando una rutina monótona que marcó en parte el carácter de los ciudadanos. Durante la dinastía Qing se crearon las leyes de la propiedad privada y de igualdad para todos los ciudadanos. Aquí había mucho lo que era la equidad, incluyendo el pago de sus impuestos. Aquello tenía el fin de unificar a las diversas regiones que componían China en aquel entonces, todo bajo una misma ley. Entonces todo esto recogían los impuestos para así poder para que todos tuvieran una vida plena. Entonces, China nunca ha sido un país muy religioso, puesto que se basaban tanto en el confucianismo como en el taoísmo y el budismo, considerados más bien filosofías que regían el modo de vida y conducta de los ciudadanos. A diferencia de las religiones occidentales, los chinos no se apegaban a alguna divinidad en especial, sino en las fuerzas de la naturaleza. Creía que en cada ser vivo tenía un deber en esta tierra y que ya tenía ganado su lugar en el cielo, siempre y cuando cumpliera con dicha misión por la que fue enviado. ¿Ya? Entonces eso concerniente a lo que es la civilización china. Vamos a ver un poco como la civilización india. La cultura de la India o hindú ya ha sido moldeada por su larga historia milenaria, geográfica y única, demográfica diversa, absorción de costumbres, tradiciones e ideas religiosas de las regiones vecinas. También han preservado herencias antiguas, formadas durante la civilización del Valle del Indo y transmitida a la civilización védica en las conquistas musulmanes y colonizaciones europeas. Mantuvieron sus tradiciones, pero con una mezcla de costumbres. Ubicación geográfica de la cultura india o también denominada hindú. La India, también conocida con el nombre de Indostán, es una amplia península situada al sur de Asia. La organización política de esta cultura. En la India no existe una unidad nacional, sino muchos reinos independientes bajo la autoridad del rey, los brahmanes y de una poderosa aristocracia feudal. Tiene la forma triangular flanqueada de las penínsulas de Arabia al oeste de Indochina y al este, limitada por el norte con las montañas de Himalaya y por el este con el Golfo de Bengala, por el sur por el Océano Índico y por el oeste con el mar de Omán y Arábigo. Bien, entonces vamos a otro corte y ya regresamos. Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como @UTM_radio. UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Bien, seguimos aquí, donde nos quedamos, que era la organización política de la cultura hindú. ¿Quién era considerado como rey divino aquí? Era el rey, ¿sí? El cual era el jefe de la monarquía y era absolutista. Los brahmanes conformaban la casta superior que colaboraban con el rey.
En la administración de justicia conformaban la clase sacerdotal. La aristocracia feudal estaba conformada por funcionarios de rango menor, dueños de grandes feudos. El gobierno se caracterizaba por ser monarquía absoluta, despótica y considerada de origen divino teocrática, ejercida por la casta de los gobernantes de cada reino. El rey local era la suprema autoridad gubernamental, quien además administraba justicia por intermedio de los sacerdotes brahmanes. Entonces, ¿quiénes eran los que ayudaban al rey? ¿Cómo se les denominaba eso a estas personas? Entonces, aquí el que gobernaba era el rey, que era la máxima autoridad gubernamental, ¿ya? Quien además administraba justicia por medio de quién. Entonces, ¿de quién era? De los sacerdotes. Entonces, es como más o menos como ahora que es el presidente y tiene a sus ayudantes, a los asambleístas, por ejemplo, o al vicepresidente, más o menos así, eran quienes administraban. Entonces, el que administraba todo era el rey en compañía con los sacerdotes, que se les decía brahmanes. Bien, vamos viendo por aquí la organización social de la cultura hindú. Las distintas organizaciones sociales como de la India construyeron un caso único en la historia del mundo, que se basaba en el derecho, en las costumbres y en la religión. La sociedad hindú estaba dividida en 4 castas: los brahmanes, los kshatriyas, los vaishyas y los sudras. Organización económica. El poder económico estuvo en relación con la propiedad. Se dedicaban a la ganadería y a la agricultura. Desarrollaron una intensa actividad comercial con los egipcios, persas y griegos. Mandaban gran cantidad de mercaderías en caravanas de elefantes para ser vendidos o para realizar el trueque. En la industria se dedicaron fundamentalmente a la fabricación de hilados, chales, tapices, cerámicas, porcelanas, telas, objetos de marfil y vasos de metal. O sea, ellos eran muy productivos, tanto como la agricultura, también como a la industria, tenían bastante forma de cómo realizar sus trabajos. Manifestaciones culturales de la cultura hindú. La cultura de la India sobresalió en el campo de la religión, la literatura y el arte. En la India extendieron antiguamente 2 religiones fundamentales, que fueron el brahmanismo y el budismo. Entonces, aquí vamos a hacerle una pregunta. La cultura india, ¿en qué campo sobresalió más? Entonces, yo espero sus respuestas. Bien, sigamos. Aportes de la civilización hindú al mundo occidental. El pueblo hindú, o también llamado indio, es un foco de la gran civilización oriental. Aportó al mundo un sinnúmero de conocimientos particularmente religiosos y morales. Fueron ellos los que introdujeron en las actividades agropecuarias el mijo y el cebú. En las ciencias, a través de los árabes, aportaron la numeración decimal, la aritmética y el álgebra. En la literatura universal nos han legado obras trascendentales como el Mahabharata y el Ramayana. Entonces, nos podemos dar cuenta quiénes fueron los que ya crearon el álgebra, la aritmética y aportaron con lo que es la numeración decimal. ¿Quiénes fueron estos? ¿Qué civilización fue? La civilización hindú. Entonces ya vamos viendo, conociendo un poquito más y de pronto si ya lo sabían para que ya vayan más o menos recordando y sabiendo que son cosas de cultura general que ustedes deben saber. Bueno, en la actualidad la India es un segundo país asiático en cuanto a población, con unos 750 millones de habitantes aproximadamente. Después de su independencia del dominio inglés en 1950, dio origen a 3 países. Primero, el Pakistán con su capital, Karachi.
que es la parte musulmana, la India con su capital Nueva Delhi, y posteriormente surgió Bangladesh con su capital en Dhaka. La creciente fértil de Mesopotamia y Egipto, ubicación temporal, espacial, orígenes, recursos, organización social, religión y aportaciones. Aquí tenemos economía. ¿Cuáles son los recursos del sector? El sector primario, que es la civilización fluvial, sistema de irrigación, industria y artesanía. Tenemos también lo que son el comercio y servicios, que es un sector terciario, que es la vela, la rueda, la escritura. En la sociedad, los grupos sociales, ¿cuáles son? Las clases privilegiadas, los sacerdotes, campesinos, tenemos a los esclavos, los funcionarios, las migraciones. Aquí son los pueblos nómadas que andaban de un lugar a otro. Concerniente a la política, tenían una organización, una civilización, tenía una ciudad, un estado o una monarquía, imperio, código de leyes. ¿Ya? Entonces ellos se manejaban así políticamente, tenían sus códigos, sucesos y protagonistas. Aquí tenemos Gudea del Lagash Hammurabi, y que es el código, el Sargón, que es el imperio acadio, y Ernarmer y unificación de Egipto. ¿Cuál era la cultura de ellos? La religión y las creencias, que es el poteísmo, Poema y Gilgamesh. Tenemos lo que son concernientes a la agricultura. Tenemos también lo que es el arte, arquitectura y urbanismo. Entonces aquí hubo una revolución urbana, hacían lo que eran los templos, también con las obras literarias. La primera civilización de la historia se desarrolló en Oriente Próximo, en el territorio comprendido entre los ríos Tigris y Éufrates, región conocida como Mesopotamia. Esta región se divide en dos grandes partes: la Baja Mesopotamia o Caldea, al sur, habitada por sumerios y acadios, y la Alta Mesopotamia o Asiria, al norte, habitada por asirios. Montenegro. La vida de las primeras ciudades se organizaba alrededor del templo, sede del poder religioso y político. El templo era el dueño de tierras y talleres. Posteriormente, los reyes pasaron a controlar los diferentes reinos e imperios desde los palacios, donde había gran cantidad de funcionarios y sacerdotes. El título real era hereditario y se transmitía de padres a hijos. Los mesopotámicos eran politeístas. Sus dioses principales eran el cielo, que ellos le decían An, la tierra, Ki, y el agua, Enki. Cada dios era un elemento de la naturaleza o profesión. Ninguna persona, ni siquiera el rey, era considerada un dios. Los templos eran la residencia de los dioses en la tierra. A veces los construían sobre una torre escalonada llamada zigurat. En ellas había gran cantidad de funcionarios que controlaban la vida espiritual y terrena del pueblo. Mesopotamia significa tierra entre ríos. Fue una civilización que se desarrolló entre los ríos, es por eso que se llama de esta manera. Y se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates. Su situación, que puede ver, si ustedes pueden buscar en internet, ahí se pueden dar cuenta del mapa de la situación geográfica donde ellos se encontraban. El área donde se desarrollaron estas civilizaciones se denomina Oriente Próximo, una región de clima seco y muy caluroso, pero con grandes ríos que desbordaban sus caudales e inundaban las tierras, haciéndolas muy buenas para la agricultura.
Egipto y Mesopotamia fueron las civilizaciones de los ríos, llamadas así por la importancia de los ríos que tuvieron en su desarrollo. De este sistema de organización de las ciudades se evolucionó hacia los grandes imperios. ¿Cómo se produjo el paso de la ciudad al estado del imperio? Las ciudades se enfrentaban entre ellas para intentar dominar las tierras y las rutas comerciales. Cuando una ciudad llegaba a dominar a las demás, ocupando un gran territorio, se constituía un estado mucho más poderoso, que era el imperio. Dos de los imperios mesopotámicos más importantes fue el imperio asirio y el imperio persa. Bueno, aquí vamos a hacer lo que es la última pregunta. ¿Qué significa Mesopotamia? Espero también esa respuesta. ¿Qué significa Mesopotamia? Ya, cuando ellos se peleaban por estas tierras, este enfrentamiento entre ciudades dieron lugar a surgimiento de grandes imperios como es el imperio asirio y el imperio persa. Los mesopotámicos eran politeístas. Sus dioses principales eran el cielo, como ya dije antes, el cielo, la tierra y el agua. Cada dios era un elemento de la naturaleza o profesión. Ninguna persona, ni siquiera el rey, era considerada un dios. Entonces ellos tenían mucho respeto por lo que era el cielo, la tierra y el agua. Entonces la civilización, ahí vamos a hablar un poco, aunque ya se está terminando el tiempo, vamos a quedar ahí. Bien, para la siguiente clase vamos a hacer lo siguiente. Ustedes me van a enviar o me van a hacer la tarea. Van a hacer una diferencia entre las 4 civilizaciones, que es la antigua, media, moderna y contemporánea. ¿Cuáles son sus orígenes, el desarrollo de la agricultura, por ejemplo, o de la economía, sobre el comercio, sobre los grupos sociales y las culturas? Entonces van a hacer de cada uno de esos para que hagan un resumen de cada una de esas civilizaciones, o serían periodos de la historia. Entonces, eso ustedes pueden observar en el blog de aquí de Sociedad y Cultura. Ahí hay subido una información sobre cómo tiene que usted enviar la tarea. Tiene que tener una carátula y en el principio usted ubicar ahí un dibujo referente al tema que hemos escuchado en esta hora. Ya, entonces usted, ¿cuál va a ser la tarea? Las diferencias de cada edad, que es la antigua, media, moderna y contemporánea. Entonces usted tiene aquí una guía para que usted pueda dirigirse. Les recuerdo también que si no pudieron escuchar o si no entendieron algo, usted puede escuchar el reprise hoy día a las 6 de la tarde, me parece que es, sí, hoy día miércoles a las 6 de la tarde, el día de mañana, jueves, usted puede escuchar a las 8 de la mañana y luego también se reprisa a las 8 de la noche, y el día viernes a las 8 de la mañana, luego a las 5 de la tarde. El día sábado a las 7 de la mañana y luego en la tarde a las 6, y el día domingo a las 8 de la mañana y luego a las 6 de la tarde. Entonces, para que usted pueda escuchar su reprise, no se olvide de enviar la asistencia. Siempre la asistencia va a ser 1 hora antes y 1 hora después. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos clase de 3 a 4 de la tarde, usted va a enviar desde las 2 de la tarde, ya puede enviar su asistencia hasta las 5 de la tarde, indicando en su correo. El correo es nivelación sin tilde y seguido, nivelación.sociedadycultura@gmail.com.
donde dice asunto, usted ubica asistencia 4M01, dependiendo el curso en el cual usted está asistiendo. Y en la parte de abajo, donde dice texto, usted ubica sus apellidos y sus nombres completos. ¿Sí? Entonces, aquí puedo ver, ya los chicos ya han estado respondiendo a las asistencias. Estas preguntas que yo hice van a ser tomadas en cuenta para la participación en clase. Entonces, usted ya va teniendo ahí su punto de participación. Aquí dice Yair. Dice, ¿cuál es la hora exacta para marcar la asistencia? Como ya les indiqué, la hora es 1 hora antes y 1 hora después. Desde las 2 de la tarde usted ya puede marcar su asistencia, que sería 2. Si usted, eso no se demora mucho tiempo, que 3 minutos en enviar la asistencia. Usted desde las 12 de la tarde puede enviar su asistencia hasta las 5 de la tarde. De 2 a 5. Tiene 4 horas para poder enviar su asistencia. No se olvide de ubicar su curso y su paralelo. O sea, el área que ustedes son el área 4. Y ahí, por ejemplo, aquí dice alguien, Josué, se olvidó de poner el aula. Es necesario que usted ponga su curso, su paralelo. Por ejemplo, 4M01, 4V12, dependiendo del curso donde usted está legalmente matriculado o donde usted está asistiendo a la clase. Bien, a ver, vamos viendo otra pregunta por aquí. De aquí ya está. Ya. Bien, chicos, entonces no sé, alguna pregunta, algo que no estoy aquí para responder sus interrogantes, algo que no hayan entendido. No se olviden de enviar la tarea a las oficinas del CEPAI. Ahí usted va a ver una lista, en el cual usted va a firmar. Usted va a firmar, porque eso le sirve de respaldo a usted de que ya dejó la tarea. Las tareas son personales, porque al momento de firmar, no va a firmar su amiga, su mamá, su papá, sino que tiene que ser usted. También les recuerdo que alguna duda que tengan, también pueden usted acercarse al departamento, en las oficinas del CEPAI, que ahí con gusto estaré para poder responder a sus interrogantes. Algo que no haya entendido, igual puede ir y preguntar. Estoy presta para poder ayudarles. Bien, chicos, entonces esto es hasta la próxima semana. Nos despedimos y que tengan una excelente semana.